Bien, muy buenos días con todos. Muy buenos días. Esas nuevas canciones que habíamos cantado han sido, bueno, para mí han sido nuevas y de verdad que han ministrado mucho mi corazón. Bueno, sí, es la primera vez que la escucho. En estas últimas semanas meditaba muchísimo en el carácter de Cristo. Y definitivamente Jesús tenía un don esencial que era el don de maestro. Tenía ese don tan detallado, era tan preciso, que transmitía a través de una parábola o con algo tan especial, cogía algo y lo transmitía, lo enseñaba. Creo que el Sermón del Monte es la mayor enseñanza que Jesús dio. Y tenía esa sabiduría, esa sensibilidad para poder transmitir. Él siempre estuvo rodeado de gente, de personas, y siempre se brindó, siempre se dio, nunca dijo no, pero siempre fue guiado por la voluntad de su Padre. En el día él se cruzaba con un montón de gente y específicamente le servía, ¿no? Ya sea de pronto dando un mensaje o tal vez sanando, curando algo que había en esta persona. Es más, Jesús siempre fue, siempre estuvo, siempre se brindó, siempre se dio. Y tanto fue así que Él fue en busca de sus discípulos. Él fue al mar a buscarlos, los encontró y los atrajo. Jesús es nuestro mayor modelo. Definitivamente es nuestra meta, es donde queremos llegar, a quien debemos y a quien queremos padecernos. Y en esta ocasión yo me preguntaba, ¿de qué se alimentaba? ¿De qué vivía? Y algo que nosotros como en lo natural pues tenemos hambre, ¿cierto? Y cuando tenemos hambre, comemos. Yo al menos sí tengo un buen apetito. Los que me conocen saben que no perdono ahí. Y recordaba en mi niñez de que definitivamente era por una mala crianza de mi mamá, que yo era demasiado eticoso. A mí siempre me tenían que preguntar, ¿qué quieres comer hoy? Malazo, ¿ah? Eso definitivamente no lo hagan. Mamás, hijos, no lo hagan. Y esto a mí me causó un problema, porque cuando yo iba de visita a la casa de mi abuelita, o a la casa de mis tíos, o a un cumpleaños, no comía. ¿Y saben lo que hacía mi mamá? Como no comía, iba y compraba otra comida para que yo comiese. Imagínense ese nivel. Qué vergüenza, de verdad. Pero bueno, esa es la vida pasada. Y definitivamente esto no me ayudaba. Y ahora ya de adulto, a veces por la misma necesidad, por el mismo hambre, a veces compramos cualquier cosita en la calle, ¿cierto?
Yo al menos soy muy hincha de comprar las galletitas de ajonjolí, son buenasas, son muy buenas, son nutrientes, ¿no? Porque yo digo, bueno, en el paquete no hay ningún octágono, debe ser sano, ¿no? Pero a veces me descuido y a veces te estoy comprando chistris, Doritos, donde en el octágono dice pues alto en sodio y no me mido, ¿no? Porque es algo que de repente se me antojó. E inclusive esta semana recuerdo que me compré un paquetón de galleta margarita y me la acabé. Y de verdad, o sea, comer, y bueno, aún no ha llegado Marquitos, que él es nutricionista de profesión, y no es lo mismo comer que alimentarse, ¿cierto? No es lo mismo, definitivamente no es lo mismo comer a alimentarse bien. Y a veces esto nos pasa factura, ¿no? Cuando a veces nos descontrolamos en esta mala alimentación, que hace que de repente cuando vayamos a hacer nuestro chequeo salimos muy alto en algunas cosas y nos dicen, y el médico nos aconseja, y eso es bueno realmente. Es bueno que alguien te pueda aconsejar, que te pueda decir, oye, estás haciendo mal acá, ¿por qué no haces esto? O toma esto, con esto puedes cambiar, con esto puedes mejorar. Es tan necesario el hecho de poder buscar y pedir consejo y de poder ser ayudado con personas idóneas. En este caso, pues puede ser con un médico especialista o también con un nutricionista que nos puede decir realmente qué podemos comer, ¿no? Para poder mejorar. Y ante todo eso, es bueno seguir las recomendaciones que nos dan, ¿no? Yo recuerdo que no me gustaban mucho las verduras, no te comía brócoli, no lo comía por nada, no comía alcachofa, pero sin embargo, estas comidas que son tan naturales son tan buenas para nosotros. Comer un bastón de zanahoria, comer camote o espárragos, es muy bueno para nosotros. Y este alimento, porque este sí es alimento, hace que en nuestro interior pueda estar sano. ¿Cierto? El estar bien alimentados hace que en nuestro interior podamos estar sanos. Y nosotros, al estar sanos en el interior, pues vamos a reflejar lo mismo en lo exterior. Y esto es importante el estar sano por dentro para poder reflejar lo mismo por fuera. Mi plato, bueno, no tengo un plato realmente que me guste. Yo ahora como de todo y le doy gracias a Dios, pero a veces me descontrolo un poco con las grasas. Bueno, Claudia y yo somos chauferos netos, de aquellos que no perdona. Y realmente a veces caemos en exceso. Yo la verdad soy arrocero, podría comer, bueno, toda la semana como arroz. Y recuerdo que a veces, bueno, a Marco siempre le consulto y le digo, oye, ¿qué es bueno esto? No, está bien que comas, pero siempre acompáñalo de verdura. Es más sano, es mejor. Pero a veces lo olvido y no lo hago y me meto con todo y me lo como con ganas. Por eso es bueno buscar ayuda, ¿no creen? Es bueno buscar ayuda. Es bueno alguien que nos pueda orientar, que nos pueda decir qué es lo que podemos hacer. Jesús hacía esto. Jesús orientaba, llevaba la verdad,
transmitía la verdad, porque Él era la verdad. Él era la verdad, Él es la verdad. Y amén, así es, mamita Silvia. Y bueno, hoy día no quiero hablarles de comida, definitivamente. Sí, hoy día lo que quiero hablar no es de comida. Pero sí quiero citar un texto. Quiero empezar con este texto que está en Amós, Antiguo Testamento, capítulo 8, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. He aquí, vienen días, dice Jehová. He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, hay que decirlo como es, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amén. Y este texto me hizo recordar algo muy especial que sucedió cuando Jesús llegó a Samaria. El primer contacto que tuvo Jesús fue con la mujer samaritana. Y definitivamente, tanto el pueblo judío como el samaritano no tenían contacto alguno. No tenían ningún contacto. Porque, para empezar, primeramente no fue una coincidencia que Jesús llegara e hiciera esto. No es una coincidencia. Y dentro de estos dos pueblos habían conflictos, habían diferencias, habían prejuicios. Pero Jesús rompió todo esto. Él no se limitaba, no había nada que le impidiese hacer la voluntad de su Padre. No había obstáculo para él. Él siempre era guiado por su Padre para poder hacer su voluntad. Y esto lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 4. Es muy largo. Sí, es bien largo este capítulo, pero vamos a tocar versículos puntuales y específicos. En el versículo 7 del capítulo 4 de Juan, capítulo 4, Juan capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Y aquí en el versículo 8 hay un detalle que no puede pasar desapercibido, o al menos yo las veces que he leído no le he tomado importancia. Pero dice así el versículo 8: pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida, o habían ido a comprar para comer. Y luego de esto viene la charla, la conversación que tiene Jesús con la mujer samaritana. Y en el versículo 13, vamos a leer este versículo que dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte
para vida eterna. Agua viva. El pozo donde se encontraban era el pozo de Jacob, que lo había construido mucho antes, muchos años antes. Y diariamente la gente iba a ese pozo a poder sacar agua. Pero aquí Jesús, en esta revelación, en esta enseñanza que le estaba dando a esta mujer, le estaba diciendo de que hay un agua de que el que bebiere no volverá a tener sed. Si analizamos un poco, uno cuando tiene sed toma de sorbo en sorbo como para poder aplacar la sed, ¿cierto? Pero dice Jesús que si alguien bebe de esta agua, o el que bebiere de esta agua, no tendrá sed jamás. Esto, muy aparte de las cosas que le dijo Jesús a la mujer samaritana, de esto de sus 5 maridos, de las características que hubo con cada uno, de las situaciones que hubo con cada uno, fue algo que definitivamente impactó a la mujer. Esto, de hecho, que llegó al corazón de la mujer. Y fue así que la mujer, ¿qué hizo? Salió corriendo. Entendió lo que Jesús le estaba diciendo. Se dan cuenta que del agua, del simple hecho de tomar este ejemplo del agua, lo que transmitió Jesús para esta mujer, la enseñanza que le estaba dando a esta mujer, esta enseñanza que le estaba dando a esta mujer era algo que iba a recordar definitivamente todos los días, porque todos los días nosotros tenemos sed, ¿o no? Más aún ahora con este sol que está, pero muy bueno, más aún ahora. Es parte de nuestra vida. El tener sed, el beber agua, es algo natural que necesitamos para nuestro organismo. Con el agua podemos limpiar muchas cosas por dentro. Podemos hacer funcionar en los varones bien nuestros riñones y poder estar limpios por dentro. Ayer justo conversábamos con Jorgito y justo tocábamos este tema también del agua, de lo importante que es poder tomar agua diariamente. Y normalmente lo que recomiendan es que al día uno debe de tomar 2 litros de agua, es lo normal, pero a veces no lo hacemos. Yo al menos en el trabajo a lo mucho te puedo llegar a 1 litro, de ahí difícil que pueda llegar a los 2 litros. Y ya cuando llego a casa, ya bueno, ahí sí hago mal porque a veces tomo gaseosa, cosa que antes no lo hacía, pero ahora lo estoy haciendo y está mal. Pero, bueno, es algo que Claudia me ayuda, pero bien. Así que esta enseñanza que le estaba dando Jesús a la mujer era algo que ella iba a recordar siempre. Y yo, por ejemplo, hoy día salíamos temprano de casa con Claudia y no había agua, cortaron el agua. Bueno, no sé si ahora habrá regresado, pero cortaron el agua. Y yo les pregunto, ahora en estos tiempos donde hay obras en las pistas, muchas cosas, infinidad de cosas que hacen, ¿qué es preferible? ¿Que corten el agua o que corten la luz? Que corten la luz, ¿no? Porque, bueno, yo me ponía a pensar y decía, bueno, ya pues si cortan la luz, tengo el celular donde puedo ver YouTube, donde puedo escuchar radio, donde puedo ver, hasta incluso puedo ver televisión en el teléfono. Pero con el agua, si cortan el agua, mi amigo, pobre baño, primeramente.
pobre baño. Si te cortan el agua, mi amigo, olvídate, no vas a poder cocinar y no vas a poder alimentarte. ¿Se dan cuenta lo esencial y lo importante que es el agua para nuestra vida? Y que Jesús tomó este ejemplo para poder enseñar algo tan sencillo, o como para que ahora nosotros nos haga recordar lo importante, lo valioso, lo delicioso, lo deleitante que es poder tomar de su fuente, de su agua. Bueno, me ha dado sed, perdón. Perdón, gracias. Y esta enseñanza que hizo Jesús hacia la mujer samaritana, vamos a leer versículos mucho más abajo. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Vamos al versículo 40. Dice: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Esto fue lo que hizo la mujer. Salió corriendo y llevó el mensaje, lo transmitió y hizo que mucha gente se acercara a Jesús y que lo siguiese. Y no quiero saltearme y voy a retroceder un poco. ¿Recuerdan que los discípulos se fueron a buscar comida? ¿Sí? Lo que dice en el versículo 8. Luego dice que estaban llegando los discípulos y vieron a Jesús que conversaba con la mujer. Y dijeron: ¿qué está pasando? ¿Qué puede estar conversando Jesús con esa mujer? La cosa fue que ellos no le preguntaron, sino que internamente dijeron eso. Pero directamente a Jesús no se lo dijeron. Y en el versículo 31 dice: entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y aquí viene una respuesta tremenda de Jesús. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se preguntaban: ¿ya le habrán traído comida? ¿O quién le ha traído comida que no tiene hambre? Pero Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Este es el alimento de Jesús. Que haga la voluntad de Dios y que acabe su obra. Este es el alimento. Este es el alimento que Jesús todos los días tenía presente. Y se dan cuenta que tanto el tener sed como el comer, el alimentarnos, es tan necesario.
Jesús tomó estas dos necesidades que todo humano tiene para poder dejar marcado algo, para poder dejarnos una enseñanza. Y definitivamente que cuando uno tiene hambre, come, ¿sí? Eso es normal. Pero definitivamente con esta enseñanza, nadie debería de olvidarse de tomar sed, de tener sed o de beber agua y de alimentarse. Esto es para nosotros nuestro alimento también, del poder hacer, o mejor dicho, de hacer cada día la voluntad de Dios. Esto es nuestro alimento también. Vamos a leer Mateo, capítulo 7, versículos 24 y 27. Esto dice Jesús: cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Vamos a otro texto? Muy bien. Vamos a Lucas, capítulo 6. Versículos 46 al 49. Los dos cimientos. Dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa cayó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Se dan cuenta de lo que Jesús nos dice a través de estas palabras? De que dónde debemos de estar cimentando nuestra vida. Definitivamente no hay que hacernos los locos, los ingenuos, pero este mundo vive a una velocidad tremenda. Mucha gente vive pensando hacia el futuro. Muchos se centran de lo que puede pasar al día siguiente o lo que va a pasar al día siguiente. Este mundo vive así, realmente acelerado. Y las noticias, la información que llega, el Facebook, las redes, mi amigo, es algo que no ayuda. Todo lo contrario. Creo que hace unas semanas atrás, un compañero que es tiktokero, comenzó a ver, dice, noticias sobre que en China o en Japón, creo que había un nuevo virus, y donde
creo que ya la ciudad le habían dado en estado de emergencia, que los hospitales habían colapsado, pero obviamente que si alguien escucha esta noticia, ¡fum!, tu mente vuela y recuerdas lo que pasó hace 3 años atrás con lo del COVID, ¿cierto? Más aún con lo que dicen que ahora el virus brota, que ha mutado, no sé, que ahora le ha salido pies, manos, de verdad. Esto te trauma, pues, no te ayuda. Y te hace volar en la mente, que hace que ya de repente hasta alguno, pues, vaya a comprar y asegurarse con sus mascarillas, no sé. Pero pasa. ¿O estoy exagerando? ¿Estoy exagerando? No, es así. Es la realidad de este mundo. Este mundo corre, pero no vive bien el presente. No recuerda, o es que aún no ha llegado a ellos lo que nosotros ya conocemos. A nuestra vida llegó el Evangelio del Reino. Un reino donde hay un rey absoluto y en donde nosotros nos convertimos en sus súbditos. Y que simplemente como súbditos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer, hacer la voluntad, hacer su voluntad. ¿Cierto? Y definitivamente es importante saber lo que comemos. Y hacer la voluntad de Dios, esto debe ser mi comida. Esto debe ser mi alimento diario. No pensar en lo que va a venir, sino hacer su voluntad. No acelerarme, no adelantarme, o no ayudar a Dios a que se cumpla lo que yo deseo. No, el Señor tiene su tiempo para hacer las cosas. Mi amigo, yo en lo personal, con Claudia tenemos más de 13 años, 15 años que nos conocemos. Casados, tenemos 9, este año cumplimos 10. Y algo que está en nuestro anhelo, en nuestro deseo, en el corazón, es de poder tener hijos. Mi hermano, nosotros hemos hecho tratamientos, hemos ido a doctores, ¿y saben qué es lo que nos dicen? Ustedes están sanos. Ustedes están sanos. Pero por alguna razón, y definitivamente es la voluntad del Señor, aún no llegan los hijos. Pero tanto ella como yo no perdemos la esperanza de que va a llegar. Sí, hay que decirlo, hubo un tiempo donde mi esposa realmente se afanó y fue fuerte. Para mí fue fuerte. Pero conocimos del Señor, conocimos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. No hay por qué adelantarnos, no hay por qué acelerarnos. Hay medios, hay tratamientos. Y bueno, el Señor sabrá en qué momento nos dará los hijos. Pero es algo que está en nuestro corazón. Y que aún no se haya cumplido, eso no significa de que tengamos algo en contra del Señor, o que de repente nos tengamos que desanimar por esta situación, sino que es todo lo contrario. Yo digo, Señor, cuando nos des los hijos, cuán grande va a ser tu gloria, Señor. Cuán poderoso va a ser esto, que solamente tú lo puedes hacer.
Mi amigo, si hay algo por lo que oras todos los días, si hay algo en tu corazón que anhelas, espera, guarda en paciencia, que el Señor sabe en qué momento va a abrir el cielo y va a caer esa lluvia sobre ti, mi amigo, y olvídate. La palabra dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Nosotros vivimos por fe porque creemos en su palabra. Andamos por fe, vivimos por fe. Y todo lo que hacemos, lo hacemos solamente para los ojos del Señor. Vamos a leer Juan. Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él es. Jesús es. Y hoy te preguntas por qué a veces no, a veces decimos, este camino es duro, es difícil. Sí, es duro, es difícil, pero tienes que recordar algo, que ya no vivo yo, sino que ahora es Cristo, es Jesús en nosotros. Esto es algo que tenemos que tener presente. Ya no soy yo, ahora es Cristo. Ahora es Cristo. Es Cristo en nosotros. Es Cristo quien nos da la esperanza. Es Cristo quien nos dice que así como Él venció al mundo, nosotros también lo venceremos. Vamos a leer Mateo 5:6. Mateo 5:6. Dice la palabra, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No tenemos por qué preocuparnos. No tenemos que pagar mal por mal. Si alguien nos hace daño, no podemos pagarle con la misma moneda. Porque cuando uno es discípulo, uno es manso y humilde de corazón. Tenemos un juez justo, que es nuestro Padre. Él es el único. Él es el que tiene la potestad de hacer justicia, no nosotros. Vamos a leer Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 8. ¿Lo leemos juntos? ¿Sí? A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual,
Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese es Cristo. Cristo se despojó de su deidad y se convirtió en un hombre. Se humilló. No estimó el ser igual a Dios. Y esto lo hizo, ¿por qué? Porque simplemente quiso hacer la voluntad de su Padre. Y cuando hizo todo esto Jesús, ¿qué es lo que nos dice en el versículo 9? Que lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto. Y esto también es con nosotros. Yo sé que en el corazón de cada uno está en el anhelo y el deseo de que Jesús pronto vuelva, de poder estar cara a cara con Él. Pero recordemos de qué tenemos que alimentarnos. Recordemos qué es lo que tenemos que beber para que Jesús nos encuentre totalmente santos y sanos para Él. Y definitivamente esto me ha dado hambre. Me ha dado hambre. Bueno, normalmente los domingos no tomamos desayuno con Claudia, sino que esperamos hasta la hora del almuerzo. Pero ahorita, bueno, hablar de comida me ha dado hambre. Pero me ha dado más hambre de Él, de poder buscarlo mucho más. Mi amigo, tenemos una carta variada, con muchísimos platos, en donde el cocinero nos presenta algo tan delicioso, un alimento tan delicioso. Deleitémonos en Él, busquémoslo más a Él. Enciérrate con Él, búscalo, anhélalo. Hoy tengo hambre de Él, tengo hambre y sed de Él, porque quiero hacer su voluntad y no quiero hacer más mi voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Padre? Vamos a recordar versículos que el viernes los compartimos y que realmente me ayudó muchísimo. Vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y vamos a leer Juan 3:16. ¿Lo recuerdan? Amén. Para que nadie se pierda, mi amigo. Esta es la voluntad de Dios, que nadie se pierda. Él tiene ahí una promesa inmutable, que no cambia. Y Él dice que es paciente
para poder esperarnos. Así que lo que el Señor quiere es que nadie se pierda, aún estando dentro de su cuerpo, que nadie se pierda. El propósito eterno de Dios es el tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Este es su propósito. Unidad, calidad y cantidad. Mi amigo, nosotros hemos recibido esto por gracia. Esta verdad llegó a nosotros. No podemos callarnos. No podemos callarnos. Tenemos que recordarlo, pero a la vez tenemos que extender su reino, llevar esta semilla del reino a este mundo que vive tan acelerado. Y tengamos paciencia, porque el que hace la obra, el que transforma, es el Señor. Nosotros solo somos instrumentos de Él. Pero se dan cuenta cuán valioso es cada uno, cuán importante es cada uno de nosotros para el Señor. Por eso es necesario que nosotros estemos bien alimentados. No comer por comer, estar bien alimentados, bien nutridos, para que nuestro exterior pueda reflejar a Cristo. Amén. Así que tengamos esa necesidad de poder buscarlo cada día, de poder encerrarnos y deleitarnos con Él. Él tiene una fuente inagotable, porque Él es el pan de vida. Amén. ¿Oramos? Señor, Padre nuestro, te damos las gracias, porque enviaste a tu Hijo, y en Él hallamos la vida eterna. Te damos las gracias, Señor, porque nos das tu palabra para poder alimentarnos cada día. Porque nos das, Señor, cada día que nos despertamos, Señor, la posibilidad de poder hacer tu voluntad. Señor, y esto es lo que queremos, esto es lo que anhelamos, poder hacer tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Perdónanos, Señor, perdóname, Señor, si es que no te consulté. Perdóname, Señor, si es que tomé una decisión a la ligera. Pero hoy, Señor, quiero entregarme completamente a ti y que sea cada día Cristo creciendo en nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y por lo que nos has hablado el día de hoy. Tenemos más hambre de ti, Señor. Tenemos mucha hambre de ti, Padre. Gracias te damos, Señor. Amén y amén.